inteligencia artificial para ustedes jóvenes es eso, ¿verdad? Es lo que vemos detrás de bambalinas. Pero les quiero decir hoy que eso no solamente es inteligencia artificial, ¿sí? Inteligencia artificial va mucho más allá de lo que ustedes ahora, como jóvenes, están conociendo sobre la realidad. Entonces, para poder entender el concepto de qué es inteligencia artificial, quiero irme, así como ustedes cerraron sus ojos, quiero que se transporte hacia la parte de lo que eran las primeras épocas. Y para eso le traigo una línea de tiempo. Una línea de tiempo de dónde arrancó todo este tema que hoy conocemos como inteligencia artificial. Inclusive la inteligencia artificial, lo que todos vemos desde primaria, matemáticas, física, estadística, filosofía, son los inicios de esto que hoy conocemos como inteligencia artificial. Cuando comenzó Sócrates, Aristóteles, a hablar y a cuestionar el pensamiento del hombre, ahí arranca esa necesidad de saber e investigar mucho más allá. Eso hace que allá en la época de los 40, Alan Turing, que fue el precursor realmente de lo que hoy estamos viendo, comenzó a tomar como base todos esos conceptos de aquella época y comenzó a trabajar realmente en cómo podría él hacer que la computadora pudiera tener algo muy similar a lo que hace el hombre. Fue entonces en el año de 1942 cuando en la Segunda Guerra Mundial comienza a hacer todo el enfoque de lo que es la guerra hacia los nazis y comienzan ellos a descifrar, en este caso Alan Turing, a descifrar las máquinas Enigma que hacían los nazis para comunicarse. Al descifrar esas máquinas, Alan Turing evitó muchas pérdidas, que hubiera muchos muertos. Evitó ese concepto y logró que hubiera el primer boom, digamos, tecnológico de la época. Eso fue el comienzo cuando todo se creía que todo se sabía. Alan Turing comenzó a trabajar fuertemente en lo que ya había logrado. Había hecho que su aporte contribuyera a la sociedad de manera positiva. Después de eso, en el año 50, él comienza a realizar unos estudios, por decirlo así, es un estudio que todavía se conoce como el test de Alan Turing. Esos estudios que hoy en día nosotros inclusive están mucho mejorados, ¿qué hizo él? Cogió una máquina en un cuarto, cogió un hombre en otro lado y comenzó a hacerles pruebas similares a las dos, a la máquina y a la persona. Y se identificó con los algoritmos que había realizado que esa máquina podría tener un razonamiento muy similar a la persona. Era en ese entonces, nosotros conocemos que el gran precursor de esto es esa persona que fue Alan Turing. Desafortunadamente, en aquella época no fue tan reconocido y él inclusive se suicidó porque era homosexual. Entonces, eso no llevó a que él continuara con sus investigaciones. Sin embargo, para el año 56, John Mark hace que recoge todo eso que había hecho Alan Turing y comienza a seguir investigando porque a partir de lo que él hizo se generaron muchos debates. Estos científicos comenzaron a trabajar internamente y fue él a quien le debemos el concepto de inteligencia artificial. Porque él comenzó a decir, el concepto de inteligencia artificial inclusive hizo una parte en que llevaba realmente a las personas a entender cómo funcionaba. Entonces, eso es lo que hace que las personas hoy en día conozcan y sepan qué es inteligencia artificial, pero arranca desde allí. Ahorita voy pasando por cada una de esas etapas que fueron revolucionarias y luego aterrizamos en lo que es hoy. A partir de ahí comienza en el año 61 un lanzamiento de la primera máquina que se llamó Unimac.
esa máquina fue el primer robot industrial. ¿Cuál fue la función de esa máquina? Y es hacer que las funciones más críticas y más peligrosas para la sociedad se aportaran y llegaran definitivamente a lo que hoy conocemos como la industrialización, ¿sí? Entonces, en ese momento, eso fue revolucionario porque se cambiaron personas por robots. Entonces, a partir de ahí, y estos son los inicios de la robótica, cuando arranca este proceso que hoy conocemos a manera industrial. Luego viene la parte de ELISA. ¿Qué era ELISA? ELISA es un chatbot, que fue el primer chatbot que se creó, en el cual él identificaba algunas palabras, cosas que le decía y daba respuesta. Ese proceso es el que hoy vemos muy madurado hoy en día en las páginas. Ya casi nadie presta atención. Cualquiera escribe, le contesta y lo va guiando y lo va realizando hacia donde quiere ir. Eso hace parte de esos inicios que fueron revolucionarios de aquella época. Luego viene ese robot mejorado, en el cual no era un tema en que yo colocaba la máquina a hacer, sino que el robot ya tenía movimiento. Eso, a partir de ahí, también cambió y mejoró mucho el tema de la robótica que nosotros conocemos. Todo eso, detrás de eso, es inteligencia artificial, de los conceptos que estamos viendo. A partir de ahí comienza en el año 97 una máquina grandísima en la cual con inteligencia artificial fue capaz de derribar al mejor campeón del mundo en ajedrez. Eso también fue revolucionario porque con una máquina podría ganarle a un juego al mejor campeón del mundo. Eso fue en el año 98, en el año 97. En el año 98 crean ese robot mejorado, con emociones. Yo creo que hoy en día para ustedes ver normal que un robot esté repartiendo en China los pedidos. Esos inicios comenzaron acá, donde ya tienen un concepto de temas de inteligencia artificial. Y después dejaron de ser los científicos quienes estaban generando todo ese fortalecimiento y comenzaron las empresas a adaptar ese concepto de inteligencia artificial. Y es cuando IBM, Amazon, Apple comienzan a hacer trabajos investigativos en los cuales son ellos los que llevan la bandera de decir nosotros creamos esto. Muchas de las investigaciones y de las revoluciones que han ido a través de los años han pasado por universidades de MIT, Stanford, Harvard, universidades prestigiosas que hoy en día le debemos estos grandes descubrimientos. Pero aparte de estas universidades están estas empresas privadas que han aportado esa parte revolucionaria y que hoy en día son más las empresas privadas a las que le están apuntando este tipo de innovación. Hacia el año 2017 se vuelve el boom porque resulta que, aunque ustedes no lo crean, Google hace mucho tiempo atrás, desde el 2017, tiene mejor infraestructura que ChatGPT. Es mucho mejor de infraestructura que la que tenemos ahora en lo que nosotros vemos. Entonces ustedes se dirán, ¿por qué si ellos tienen mejor infraestructura no fueron tan exitosos y sí lo fue ChatGPT con OpenAI? Resulta que la infraestructura, a pesar de ser muy buena y en la actualidad creo que todavía es mucho mejor, ellos no crearon una experiencia de usuario que les permitiera facilitar a las personas todo esto. De hecho, hubo muchas polémicas internas donde ellos crearon, inclusive hace muchos años atrás, uno de los de Google salió a decir que lo que habían inventado era una inteligencia artificial que ya estaba aprendiendo y que inclusive esa inteligencia artificial había tomado fuerza y era mejor, ya se había convertido como si fuera una persona. Entonces cuando él entra en eso, él se asusta y sale a la comunidad a decir que definitivamente es riesgoso que muchas personas tengan este control. Entonces cuando ellos minimizan ahí y lo llevan más al campo empresarial. Pero después de un tiempo
comienza a partir de ese miedo, esa necesidad. Elon Musk en esa época comienza a decir, ojo, esto es probable que pase, la sociedad va a tener problemas. Comienza entonces a crear todo esto es de un fondo de inversión en el cual están muchas universidades, los laboratorios, y en los cuales él hacía parte. Él se salió, no sé si ahora actualmente esté, pero fue uno de los precursores de que se formara esta parte de ChatGPT. Entonces, eso que hoy entendemos como lo chévere y racional, es que estamos haciendo que la inteligencia artificial, en este caso, nosotros estamos dando datos. Todo lo que ustedes escriben está alimentando ese sistema. Todo lo que nosotros preguntamos, estamos haciendo que él comience a aprender de lo que nosotros hacemos. Y por eso la interacción es tan fácil y es tan sencilla, porque ahí lo que necesitan son más datos. Entonces con eso él puede saber qué está preguntando a la sociedad, qué le interesa a las personas. Y aunque nosotros no lo creamos, le estamos dando fuerza a ese ChatGPT para que pueda tener más control y pueda aprender mucho más cosas. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que ustedes consultan algo, es mucho más real, es mucho más preciso, y a partir de ahí se derivan hacia muchas arquitecturas que hoy en día lo podemos utilizar en la medicina, lo podemos utilizar en el derecho, lo podemos utilizar inclusive para programar, lo podemos utilizar para diferentes conceptos. Y la versión pagada es obviamente mucho más amplia. Entonces, quería llevarlos a un contexto para que supieran de dónde sale todo esto que nosotros hoy entendemos como inteligencia artificial. Y me quiero ir al desglose de qué es la parte de inteligencia artificial. Primero que todo, para hablar de inteligencia artificial, tenemos que comenzar de la transformación digital. ¿Y qué es la transformación digital? Es la automatización de todos los procesos que se hacen dentro de las compañías, en el cual yo no trabajo las cosas de manera manual, sino que todo va sistematizado. Por eso coloco ahí estas empresas, pero les coloco aquí Hospital porque lo quiero llevar a la realidad, y es que cada vez que nosotros o ustedes hacen una historia clínica, ustedes al sistema de información lo están llenando de datos. Ustedes al sistema de información, aunque para ustedes es transparente, yo con esa información que ustedes tienen y están almacenando, yo puedo saber cuántos pacientes ingresaron hoy, qué sé yo, con dolor lumbar, cuántos pacientes, esto porque ustedes me están dando esa información. Entonces, desde el área de tecnología que somos nosotros, yo puedo saber el universo de toda la clínica y yo puedo tener el control y saber dónde estamos bien, dónde estamos mal, dónde hay que mejorar. Entonces, esta parte es lo que le llamamos transformación digital. Son los software, los CRM, todas aquellas cosas que te permiten hacer esa actividad no manual, no escrita, sino dentro de un aplicativo. Hasta ahí es claro. Sí. Entonces, esto es lo que yo les decía, me permite a mí hacer y trabajar todo lo que es ciencia de datos. Cuando nosotros trabajamos ciencia de datos es porque ya tenemos mucha información digitalizada y la cual la vamos a llevar a lo que es inteligencia artificial. Ahora bien, inteligencia artificial es un concepto muy amplio en el cual nosotros podemos decir que depende de varios factores o tipos de inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial vamos a encontrar el corazón de todo esto, que es Machine Learning. Machine Learning no es más que una ciencia de datos en la cual yo le hago todo el tema de, digamos, por medio de algoritmos, yo puedo hacer que ese sistema de información me pueda hacer predicciones, me pueda hacer actividades que yo pueda al futuro poder realizar. Entonces, lo que conocemos hoy en día como inteligencia artificial realmente se divide en dos grandes componentes. Tipos de inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. ¿Qué es Deep Learning? Deep Learning son capas de redes neuronales, las cuales es un subconjunto
del Machine Learning. ¿Sí? Es una versión mejorada y ahorita le voy a hablar más en detalle qué significa cada una de ellas. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial entonces? La inteligencia artificial, para que de pronto lo tengamos un concepto mucho más sencillo y lo podemos reducir, es como la capacidad que pueda tener una máquina de poder reaccionar, digamos, de manera similar a una persona. Si nosotros dentro de esto a una máquina le colocamos, digamos, algoritmos, le colocamos predicciones, esa máquina va a hacer que efectivamente pueda reaccionar muy similar y de pronto asusta, pero nosotros hemos visto en las películas, hemos visto en temas de robótica. Entonces, ¿qué no es inteligencia artificial? No es un Terminator, nos va a venir a acabar, va a venir hasta ahora no hemos llegado allá, ¿sí? Hasta ahora no hemos llegado. Entonces, eso lo que hace es que definitivamente yo pueda tener una máquina que pueda tener una facilidad para nosotros poder entender. Entonces, lo que hace la máquina es simular el cerebro, simular parte del cerebro, sin emociones, sin emociones. Entonces, sabiendo la parte global, nos vamos a ir a detallar el Machine Learning. Como les decía, es un subconjunto de la inteligencia artificial, está dentro de la inteligencia artificial, ¿sí? Y es el corazón o el core del negocio como tal de la inteligencia artificial. ¿Qué hace esto? Utiliza algoritmos, de pronto para que me entiendan qué es algoritmo, es unas condiciones que yo le estoy dando al sistema para que eso de verdad me retorne algo, ¿sí? Entonces yo le doy una condición y le digo, efectivamente vamos a hacer esto de esta manera y lo comienzo a trabajar y eso al final me va a dar un resultado. Eso es a lo que son algoritmos. Se lo trato de desmenuzar porque no quiero que la capacitación sea técnica, sino más bien al lenguaje que cada uno pueda entender. Estos algoritmos son capaces de tomar al final decisiones predictivas. Por ejemplo, si yo quisiera saber aquí en clínica los pacientes que posiblemente puedan tener o puedan ser diabéticos, yo le coloco unas variables y le identifico. Por ejemplo, pacientes que son hipertensos, puede ser posible candidato a ser diabético. Mujer embarazada con condiciones así, puede ser. Entonces, yo le voy dando esa información y él va alimentándose de esa información que yo le voy dando. A eso es a lo que se le llama algoritmo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ir trabajando poco a poco. Luego viene Deep Learning. Deep Learning, como dice ahí, es una capa más pequeña y son capas de redes neuronales que en vez de utilizar datos, yo utilizo más que todo imágenes, en las cuales me coloco y necesita, por ser imágenes, un tema de equipos mucho más robustos para poder yo trabajar en temas de Deep Learning. Cuando nosotros vemos esas máquinas en el sector salud que tienen por medio de imágenes, ellos pueden dar precisión, por ejemplo, en temas de cáncer, dónde está efectivamente y dónde se puede hacer radiación. Eso es Deep Learning. Estoy utilizando capas y son muchas capas. O sea, esto es que no es que yo coloco una, varias, no, son muchísimos datos los cuales se necesitan para hacer. ¿Qué es lo chévere de esto? Es que entre yo más datos tenga para Machine Learning y Deep Learning, mayor precisión voy a tener sobre estos conceptos. Entonces, ¿esto qué hace? Que yo al final pueda decidir, voy a aplicar Machine Learning, voy a aplicar Deep Learning y a partir de ahí yo puedo decir el trabajo que voy a hacer. Ahora, nada de las cosas que están aquí son de la noche a la mañana se hace. Se requiere computacionalmente unos costos elevados, los cuales, por eso de pronto ustedes dicen,
Pero si la inteligencia artificial viene de hace años, ¿por qué hasta ahora, 2023, 2022, es que estamos con la bulla de la inteligencia artificial? Porque sencillamente en aquella época no estábamos preparados con infraestructura, que es donde se almacena la información. No había unas buenas infraestructuras en ese entonces, y lo cual ha hecho que el atraso de esa inteligencia que ya estaba de antes apenas se ve ahora. Es prácticamente los conceptos sobre esto. Ahora, para nosotros poder detallar mucho más allá de Machine Learning, vienen los conceptos de lo que es estos tipos de Machine Learning, que es el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. ¿Qué significa esto? En el aprendizaje supervisado, yo, el hombre, le estoy diciendo, revísame esto, te hago el algoritmo y dame esto de resultado. Cada vez que encuentres una foto de un gato con estas características, yo le voy diciendo, bueno, cada vez que veo un gato, esto es 1, cada vez que veo una persona es 2, cada vez. Cuando yo le subo toda esa información, él me va a identificar automáticamente si es persona o si es animal. Eso es un aprendizaje supervisado. Yo como persona le estoy dando las indicaciones a la máquina. El aprendizaje no supervisado es aquel que nadie le está dando indicaciones. El sistema solo está comenzando a aprender. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hubo una parte cuando Google estaba haciendo todo esto, colocó YouTube a que comenzara a trabajar él mismo con muchos videos. Quedaron haciendo muchos videos y él mismo, sin que nadie le diera instrucción, comenzó a clasificar. Esto es persona, esto es animal y esto es cosa. Ese es el aprendizaje no supervisado. La misma máquina hace el proceso. Obviamente se le da unos inicios para que eso arranque. De pronto, para detallar un poquito más, nosotros lo que podemos ver es que dentro del aprendizaje supervisado, nosotros podemos mirar en esta cantidad de datos que estamos teniendo aquí, que están cada uno identificando un atributo especial. Yo pueda decir dentro de estos atributos, identificar, que era lo que yo le decía, en este caso son colores. ¿Qué color es? Bueno, el color entonces de este atributo viene siendo azul. Yo lo identifico, lo etiqueto y le digo, cada vez que yo vea esta parte así, es porque realmente nosotros estamos trabajando el tema de supervisión de los datos. Entonces, para la parte del sector salud, por ejemplo, yo le podría decir que la información que yo le estoy dando para la parte de diabetes, para la parte de esto, son variables que yo le comienzo a dar. Mujeres, personas hipertensas, personas que tienen algún problema hormonal. Yo le voy dando esas indicaciones y a partir de ahí comienzo a hacer todo ese análisis como tal. Eso es lo que hace realmente la parte, digamos, emocional es que yo mismo le puedo dar las indicaciones para que eso se vaya. Mientras que el aprendizaje no supervisado, yo no lo diferencio, yo lo dejo que él aprenda solo. Cuando él aprende solo, él comienza a trabajar todo este proceso de lo que es el análisis de inteligencia no supervisada. ¿Qué es importante de esto? Y es que cuando yo tengo claro estos conceptos, yo puedo decir, dentro de esto es el ciclo de vida que tiene el Machine Learning. Entonces, si bien comenzamos por allá, de cómo arrancó todo el tema de inteligencia artificial, y nos fuimos para el tema de Machine Learning, la parte de lo que es Deep Learning, nosotros comenzamos a mirar que no solamente es el entender y saber esto, sino cómo funciona en la vida real, cómo funciona toda esta parte. Y es que a partir de, vuelvo y les digo, la transformación digital que me genera datos, yo puedo tener dentro de mi fuente de datos, que puede ser un Excel, puede ser una base de datos, puede ser un CRM, de diferentes
formas, todas esas fuentes de datos, lo que hago hacer es una extracción de los datos, los cuales pueden ser tanto numérico, nombre, yo lo puedo identificar sobre toda esta parte de datos. Lo que hago es extraer esos datos y el sistema comienza a hacer un análisis exploratorio. ¿Qué significa eso? Que comienza a determinar realmente esos datos, cómo se ven reflejados dentro de lo que nosotros hacemos como tal. Entonces, en la parte de esos datos, lo que se hace es que genera una limpieza para nosotros poder analizar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en este caso yo puedo sacar un reporte en Excel de todos los pacientes que han venido el día de hoy, pero esa limpieza va en que yo tengo que identificar realmente son mujeres, son hombres, son personas que han tenido, vuelvo y digo, el tema de hipertensión, son personas que han venido, digamos, con dolores lumbar. Yo les voy identificando a cada una de esas personas. Entonces, de acuerdo a eso, yo vengo y genero los modelos. ¿Qué son los modelos? Los modelos son precisamente, ¿es supervisado? ¿No es supervisado? Dentro de esos modelos yo puedo decir inclusive si es de regresión, si es lineal. ¿Y qué significa eso? Si yo efectivamente necesito estas variables o necesito simplemente datos, o no voy a hacer inteligencia artificial en Machine Learning, sino en Deep Learning. Necesito fotos, necesito identificar cada uno de ellos. De lo que yo hago en este caso es generar el modelo después que se tenga los análisis como tal. Cuando ya se tiene el análisis, yo vengo y genero un resultado. ¿El resultado qué es? Un aplicativo, un software, lo que hoy conocemos como ChatGPT. Detrás de eso, detrás de bambalina, hay un modelo de Machine Learning de tipo supervisado que le está dando datos a la computadora. Y a partir de ahí él puede ingerir y tomar decisiones de qué hacer o no hacer. Pero eso depende de lo que realmente nosotros le estemos llevando. Quiero mostrarles un video. Vamos a ver si sale aquí. Esto es un tipo. Teléfono. Esto es actualmente en el aeropuerto San Francisco. No hay personas. Hay una máquina despachando capuchinos, despachando lo que tú pidas, hay galletas, despachando. Este tipo de esto es, obviamente tiene que estar una persona dándole los algoritmos para que busque y genere realmente esta información. Detrás de esto hay una persona, Machine Learning, y ahí le está diciendo de acuerdo a sus gustos que quiere. Esto es en la vida real ya. Esto lo grabé yo misma el año pasado en San Francisco, que estuvimos en una conferencia en la Universidad de Stanford. Esto es lo que realmente nosotros vemos como usuario final, chévere, pero no sabemos detrás de bambalinas que hay en todo eso. Lo interesante de esto es que él no despacha porque hicimos pruebas, él no despacha si no pasa la tarjeta. O sea, él puede tener los datos ahí, pero si no hay validación de esto, el robot ni siquiera se mueve. Él está ahí, está haciendo cosas para que la persona esté ahí, moviéndose, haciendo como si fuera una persona, como si estuviera conversando, mientras que ustedes ven en la parte de acá se está ejecutando el capuchino.
Puede ver. Sabe inmediatamente cuando ya terminó. Wow, y aquí tenemos a un cliente feliz. Bueno, entonces, esa parte, esa fui yo que grabé, hice todo el tema, y ahí tenemos el concepto de robótica, inteligencia artificial, machine learning, supervisado, y tenemos también mucha parte de desarrollo, inclusive hay una parte de realidad aumentada que no alcancé a grabar. O sea, tiene toda esta agrupación y tú no encuentras a nadie nunca ahí. Está siempre, y a veces veo la fila en la que están las personas esperando turno. Pero lo interesante es que en lo que nos lleva hoy en día, y es que nos pone a pensar qué va a pasar al futuro con nosotros, con la inteligencia artificial y nuestros trabajos, ¿sí? La inteligencia artificial llegó para quedarse. La inteligencia artificial, quien no se adapte a esto, no, eso no es conmigo, no, se va quedando poco a poco. Ahí lo tenemos, y esta es la realidad. Nosotros en estos tiempos estamos viendo, inclusive he asistido a varias conferencias internacionales sobre el tema de inteligencia artificial, y el concepto nosotros no podemos ir de espalda a lo que estamos enfrentando realmente. Nosotros estamos viendo hoy en día en que esto ya es un hecho, y por eso ustedes ven como ChatGPT una herramienta que les ayuda a las personas de hoy en día, a los chicos, a los jóvenes como ustedes, que realmente desconocen de pronto este mundo acá y estamos trabajando con lo nuevo, y de pronto no necesitan saber qué ha pasado. Pero ustedes, lo que quiero concientizarlos de hoy en adelante es que este es un tema que no puede ser desconocido por ninguno de ustedes, y sobre todo en el campo de la medicina. Si ustedes ven, no sé si saben, hay muchos, inclusive robots, que ya ejecutan muchas tareas que hacen ustedes. Ya hay muchas plataformas a nivel mundial que están haciendo análisis de pacientes y análisis predictivo sobre lo que el paciente, y mucho más preciso que las personas. Entonces, hasta ese punto nosotros tenemos que llevar. Ahora bien, ustedes, aparte de ser estos, son investigadores. No quiere decir que como investigación yo voy a colocar en ChatGPT que me haga la investigación, como la doctora Silvia dijo, aquí el martes sí o sí, entonces todo el mundo a ChatGPT y traigo la investigación. No, porque es que eso al final nos termina engañando a nosotros mismos. Un verdadero investigador no es el que va a pedir un resumen, es el que realmente va mucho más allá de lo que realmente me están pidiendo. Entonces, ustedes son jóvenes, son inquietos, son tecnológicos, ustedes son el futuro, y por lo tanto, por ser el futuro, tienen que concientizarse que esto hace parte y va a ser parte de su día a día de ahora en adelante. Prácticamente es lo que quería llevarles hoy. Es que tengo una hora, ustedes tienen esto, pero sí me gustaría continuar con esta actividad. Hoy arrancamos esos conceptos generales, básicos, en los cuales queremos que ustedes aterricen y sepan
realmente qué hace. Este es mi código QR, donde tengo mi tarjeta de mi emprendimiento, de que dice la doctora, en el cual he venido trabajando a nivel internacional y en las cuales me he venido apuntando ahí. Es prácticamente mi tarjeta. Y bueno, darle las gracias a la doctora por esto. Espero que haya sido de buen provecho este conocimiento. Bueno, nosotros somos los que le damos las gracias y los voy a llevar en este concepto, en esta introducción maravillosa, porque evidentemente antes de correr tenemos que empezar a caminar, dar los primeros pasos, saber cómo se hace. Por ejemplo, hay alguien a los que les pedimos, para que tengan una idea, durante el COVID, ¿cuántos pacientes tuvieron interleuquina 6 elevada? ¿Cuántos tuvieron dímero D? El sistema nos sacó una serie de datos. Con esos datos vamos a sacar enfermedades cardiovasculares posteriores al COVID, vacunados, no vacunados, quién tiene probabilidad de cáncer, quién tiene... Todo eso es inteligencia artificial. Y vamos a hacer un pronóstico de ese grupo de pacientes que sufrió COVID, qué probabilidad tienen de sufrir enfermedades cardiovasculares y enfermedades oncológicas como secuela del COVID. Eso es una de las aplicaciones de inteligencia artificial. Anoche, los que no dormimos, hablábamos de tractografía y pronóstico, cáncer y el sistema nervioso. Y yo les enseñaba lo que es una tractografía. O sea, en una imagen de resonancia hay un software que identifica imágenes de anisotropía, o sea, presencia de hidrógeno en determinada zona o de agua en determinada zona del cerebro, lo interpreta como una fibra nerviosa de conducción, pero cuando hay un tumor, ese software dice, bueno, este tumor va a seguir este camino, o sea, en 6 meses, en 2 años, este tumor va a estar, si estaba en el lóbulo occipital, va a estar en el lóbulo frontal. Cirujano, todavía, por suerte, ya dentro de poquito ni eso, tienes que operar hasta aquí, sí, realmente, los robots, el cirujano va a quedar, como digo yo, como el supervisor del robot, ¿no? O sea, hasta dónde tienes que operar para que ese tumor no avance, o al radioterapeuta o al equipo de radioterapia, hasta dónde tienes que irradiar para que ese tumor no avance. Y a pesar de eso, hay otro software todavía más complejo que le va a decir, a pesar de que el cirujano opera hasta aquí o que el radioterapeuta opera irradia hasta aquí, este tumor en 3 años va a matar al paciente. ¿Ya? Pronóstico de vida, por supuesto. Esto no es absoluto, porque hay una serie de cosas que vienen con el desarrollo de la medicina y que pueden modificar todas estas cosas. Más allá de eso, incluso los biomarcadores, o sea, biopsia líquida, alguien que es capaz de extraer una muestra de sangre, una máquina que está totalmente programada, identifica fragmentos de RNA, DNA, identifica este tumor es tal cosa y por lo tanto el medicamento que lleva es este. O sea, ya no hay que sacar la biopsia del tejido, ya lo hacen sangre, ya lo hacen semen, ya lo hacen secreción respiratoria. Por lo tanto, esto que ustedes pueden hoy, porque es la primera parte, creer que no es importante, es ya la realidad de muchos lugares. Alguien me hablaba de rehabilitación, ya hay pacientes con problemas auditivos, problemas visuales, implantes, que no hacen otra cosa que reconocer una vía, un sistema de cable, vamos a decirlo burdamente. Este es un centro que emite una señal y este es un ojo que logra ver. Si la señal está interrumpida y yo logro con un dispositivo restablecer la señal, el ojo ve. ¿Ya? En eso está el mundo. O si esta señal es para que este brazo se mueva y el brazo no se mueve porque el neurocirujano dejó sin mover el brazo, pues yo pongo un chip y logro restablecer la señal. Entonces, los que de ustedes no se sumen a esto se van a quedar en eso. Yo estoy loca porque tengamos algo de robot, a ver si logro que lleguen temprano y logro que atiendan y que no conversen y todas esas cosas. Pero bueno, nada, creo que excelente, creo que estamos en un paso, como les decía, en el que hay que sumarse, y en el que no podemos evitar estar. Hay alguien que nos propuso, por ejemplo, algo de impresión 3D para prótesis de cadera, todo eso es inteligencia artificial, o sea, fabricación de dispositivos. Alguien que sea capaz de decir, la cadera de este señor es más pequeña que la de esta señora, por lo tanto la prótesis es así y lo diseño a partir de imagen. Todos. No va a quedar especialidad que no necesite
un conocimiento o una aplicación de inteligencia artificial. Por lo tanto, o se suman o se quedan en el carro de la historia.